Estamos en A Tu Ritmo y vamos a hablar de un tema que nosotros consideramos muy importante y que hay que tener en cuenta no solo por parte de los corredores como tal, sino también por parte de las carreras, de los organizadores de eventos. Nos acompaña ya en el estudio Maserati de Capital Radio Nuño Azcona, que es director general de Be Safe Almas Industries. ¿Qué tal, Nuño? Muy buenas. Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí. Nosotros también encantados de saludarte y de tenerte aquí para hablar de algo que tienen que tener en cuenta todos porque, a ver, en nuestra salud está por encima de todo. De hecho, cuando corremos o cuando empezamos a correr muchos, lo primero que hacemos es mirar por la salud y lo hacemos por eso, ¿no? Pero luego, claro, nuestro corazón es nuestro motor, ¿no? El que nos ayuda a caminar, a correr, y la salud del corazón es muy importante, ¿no? Exacto, si hay algo que no puede fallar en la carrera o en nuestro día a día es el corazón. Entonces es muy importante el hacer ejercicio, pero es más importante el control. Eso es. Si hacemos ejercicio, pues que está tan de moda ahora, las carreras y maratones, sin un control previo, pues puede ser contraproducente. El ejercicio es fantástico, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Uh-huh. Y, por supuesto, un chequeo. Hacerse chequeos, que muy poquitos se hacen, los chequeos. Efectivamente, hemos realizado un estudio hace poco donde se evidenciaba que unos datos que son alarmantes. Más del 50% de las personas, de los corredores que participaban en estas pruebas, no se le han hecho un chequeo completo previo, ¿no? O no se hacían chequeos de forma regular. Y bueno, y eso es preocupante. Pero ojo, no solo el chequeo médico que todo el mundo se debería hacer, independientemente del deporte que haga, porque yo creo que todo el mundo debe hacer algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio, aunque sea caminar, que eso es algo que nadie tiene que poner en duda, ¿no? Pero no solo el chequeo médico que todo el mundo se tiene que hacer, sino que cuando corremos y cuando participamos en carreras o hacemos distancias de más de 6, 7, 8 kilómetros y ya, pues eso, teniendo el deporte como algo asiduo, en este caso el running, pues deberíamos hacernos pruebas de esfuerzo. Y el porcentaje de personas que no se hacen pruebas de esfuerzo es aún mayor, ¿no? Es aún mayor. Lógicamente hay que hacerse un electro y una serie de pruebas como la de esfuerzo, y además cada edad tiene sus pruebas y sus controles. Y pues lo que decimos, mucha gente no se hace esas pruebas, esos chequeos completos, y ya si hablamos de chequeos específicos del corazón, pues el porcentaje es todavía mayor. Uh-huh. Y otra cosa, otro dato llamativo es que en esas carreras un porcentaje alto había tenido un susto, es decir, había notado en algún momento, en alguna carrera, molestias, ¿no? Claro. Ese porcentaje creo que llegaba casi al 20%. Uh-huh. Entonces, si tienes esos síntomas y no vas al médico a hacerte ese chequeo completo, y repito, hay que hacerse pruebas específicas del corazón, pues es una irresponsabilidad. Entonces, como bien dices, el ejercicio es imprescindible para tener una buena salud, no solo una buena salud del corazón, sino una buena salud en general, pero es importantísimo ir al médico, que te puede detectar si tienes alguna arritmia, si tienes algún tipo de cardiopatía. Eso, o haces pruebas de corazón o no lo sabes. Uh-huh. Nuño, ahora te preguntaré sobre la parte... Estamos hablando de la prevención, por supuesto, y te preguntaré por la parte de tratamiento, bueno, de reacción en caso de que ocurra algo de esto, ¿no? Que todos deseamos que no pase, y es la cardioprotección en eventos, en polideportivos, en lugares públicos, pues sobre todo en carreras populares, que es de lo que vamos a hablar, porque también en ese estudio al que hacía referencia habéis detectado que hay un elevadísimo número de carreras que no están cardioprotegidas. Luego explicaremos qué es eso de que una carrera esté cardioprotegida y por qué tiene que estarlo, pero para seguir con esa parte de la prevención vamos a hablar con José Luis Palma, que es subdirector de la Fundación Española del Corazón. ¿Qué tal, don José Luis? Muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, el doctor José Luis Palma, que supongo que estará muy de acuerdo con todo lo que nos ha dicho hasta ahora Nuño, ¿no? La importancia de esa prevención y que sí, el ejercicio hay que hacerlo sí o sí, pero también con control, ¿no? Sí, efectivamente que sí, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Nuño. Hoy en día, pues cada vez son más populares estas carreras que se hacen en ciudades donde participan miles y miles de deportistas amateur generalmente. Y entonces, pues como decía Nuño, mucha gente se pone a correr sin encomendarse a Dios ni al diablo, ni sin pasar por un examen médico previo, en el cual
pues se incluyen pruebas de rendimiento cardiovascular para conocer el riesgo. Yo creo que este año mismo ha habido en 2 maratones pues 2 fallecimientos de personas, uno de 45 años y otro de 56, uno que murió súbitamente durante la carrera y otro cuando llegó a su domicilio una vez terminada. Es muy triste que salir por la mañana a hacer una carrera con todo el entusiasmo del mundo y volver fallecido, ¿no? Y eso pues cada vez lo vemos con mayor frecuencia. En España, no obstante, hay casi 150 fallecidos durante la práctica deportiva. Únicamente salen a la luz aquellos deportistas de élite que sufren un problema de estas características. Perdona, ¿puede repetir el dato, por favor? Son 150 aproximadamente las muertes súbitas que se producen durante la práctica deportiva. ¿Al año? La mayoría de ellas son debidas a una arritmia compleja, la fibrilación ventricular, a veces de modo primario y a veces secundariamente de la presencia de un infarto de miocardio. Pero nosotros, desde la Fundación Española del Corazón, lo que siempre recomendamos a la gente que quiera hacer este tipo de práctica deportiva, primero que se inicie poco a poco en el deporte. Lo ideal es que estén monitorizados bajo el control de un monitor de educación física, para que vaya adaptándolo, porque evidentemente el ejercicio físico los médicos lo recomendamos como algo muy necesario para una buena salud general y una buena salud cardiovascular. Hay siempre un ejercicio para cada edad, desde que un niño empieza a caminar hasta un señor de 99 años. Lo importante es que ese ejercicio esté adaptado a las posibilidades físicas de cada uno, es decir, un señor de 70 años, aunque excepcionalmente participan, pues un maratón de 42 kilómetros es mucha tela, y no hay que olvidar de que aquel famoso soldado, el soldado Filípides, que fue desde Maratón hasta Atenas para comunicar la victoria sobre los persas del ejército heleno, pues nada más llegar se desvaneció, comunicó una noticia y se murió. De manera que el deporte sí está muy bien, pero hay que hacer un deporte responsable, y eso pasa por hacer un chequeo cardiovascular previo para ver el estado de salud. Si hubiera habido un desfibrilador en aquella época, Filipides posiblemente se habría salvado, pues sí, ¿no, Filipides Nuño? hubiese sobrevivido. Sí, es verdad, José Luis. Perdón, Nuño, también, ¿no? Sí. Es el aparato del que vamos a hablar ahora. El doctor lo sabe mejor que yo, pero sí, en la mayoría de los casos un desfibrilador, en muchos de ellos, puede salvar la vida, efectivamente. José Luis, le quería preguntar también sobre qué tipo de chequeos son los más adecuados. Mucha gente se piensa que con el chequeo médico vale, pero lo ideal para las personas que practican, no sé, vamos a poner una media de 3 días por semana, para hablar de correr, ¿no? Del atletismo popular. 3 días por semana de correr y luego participan, pues no sé, 2 veces al mes al menos, en carreras de mínimo 10 kilómetros. ¿Sería lo ideal que a partir de estas cifras que estoy dando, a partir de este volumen de actividad física, se hicieran una prueba de esfuerzo al año, por ejemplo? Hombre, uno puede morir subiendo un par de pisos, o uno puede morir después de una carrera de maratón o resistirla perfectamente bien. Por estadísticas sabemos que la cardiopatía isquémica, que es la responsable en la mayoría de los casos de estas muertes, pues es relativamente infrecuente por debajo de los 35 años, poco más o menos, ¿no? Ya no es excepcional ver pacientes con 38 y 40 años con infartos de miocardio, sobre todo si tienen factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, ¿no? Entonces, a partir de esa edad, cualquiera que se inicie en el deporte debería someterse a un chequeo cardiovascular, en el cual se practicara un examen médico riguroso, con toma de presión arterial, esto con un electrocardiograma basal y otro de esfuerzo, y en caso de dudas o en caso de antecedentes familiares de muerte súbita, lo correcto sería proceder también a hacer un ecocardiograma Doppler color, ¿no? Porque hay muchas enfermedades. Evidentemente estamos hablando de que es la cardiopatía coronaria, la cardiopatía isquémica, la principal responsable de estas muertes, pero no hay que olvidar que otras patologías como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el prolapso mitral. Hay una serie de patologías que no son coronarias, pero que también pueden desencadenar esas arritmias mortales, y por tanto en ese tipo de sujetos, cuando hay una sospecha de esta enfermedad o hay unos antecedentes familiares de riesgo por presencia anterior de muerte súbita,
pues hay que hacer ese ecocardiograma y en algunos casos incluso llegar al estudio electrofisiológico. Es muy importante que en todas las carreras, y eso ya se viene haciendo de manera reglamentaria, existan equipos médicos para atender emergencias cardiovasculares y, por supuesto, esos equipos están dotando de esas máquinas salvavidas que llamamos desfibriladores, que si quiere usted hablamos luego un poquito del tema, porque el tema de los... Es lo siguiente que quiero hablar. El tema de los desfibriladores está muy asilvestrado en España y conviene tener una regulación. Esa es la otra parte también importante. Pero ya solo para terminar con toda esta parte previa, esta parte de prevención, ¿en qué porcentaje una prueba, o la prueba más completa, puede detectar una anomalía que en caso de un esfuerzo máximo o en alguna, no sé, en alguna prueba en concreto, o incluso lo que dice, ¿no?, subiendo un poquito rápido las escaleras después de hacer la compra, puede ayudar a detectar un problema? ¿En qué caso? ¿Hasta qué porcentaje? Lo importante, como en todas las pruebas médicas, lo más importante es hacer una buena anamnesis, un buen diálogo con el paciente para tratar de descubrir síntomas y signos que nos pueden poner en alerta. Ya le decía antes que a partir de los 45 años, 45 años, ya hay que someterse a test médicos detallados. No vale con ir al médico, como yo veo en muchos casos, pues que le toma la tensión, le ausculta y dice, nada, está usted bien capacitado. Pues mire usted, yo he visto a algún enfermo que otro salir de un centro médico con un electrocardiograma de reposo normal y morirse en la puerta. Quiero decirle con eso que las pruebas médicas tienen que ser exhaustivas, detalladas, contundentes y sobre todo que nos pongan en la alerta de lo que tenemos delante, ¿no? Y en ese sentido, pues las estadísticas, no sé si hay muchas estadísticas al respecto, pero la posibilidad de sufrir un evento coronario depende de dos factores importantes. Uno de ellos es la edad. La edad es un condicionante de riesgo, no solamente para una muerte súbita, sino para todo. Y en la otra rama están los factores de riesgo cardiovascular, que todos conocemos, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes. Cuando se tienen estos factores de riesgo que son patentes, pues y un paciente quiere hacer deporte, pues conviene hacer una prueba de esfuerzo. Es muy importante porque en la prueba de esfuerzo se ve si hay o no patología coronaria en un porcentaje muy próximo al 95%, pero también lo que podemos detectar es el grado de resistencia, es decir, la respuesta anaeróbica o aeróbica que puede tener el sujeto. Y hasta dónde el sujeto se puede exigir, ¿no?, cuando está practicando el deporte. Hoy se está practicando lo que se conoce como umbral de lactato, para saber cuándo un deportista pues puede llegar hasta un determinado nivel y no pasar de ahí, ¿no? Porque es que además en las pruebas, hay unas pruebas deportivas que yo las considero de más alto riesgo, aunque aparentemente pudieran ser de menos. El medio maratón o el triatlón son unas pruebas tremendas en las cuales pues el riesgo de poder sufrir una emergencia cardiovascular, un evento cardiovascular grave o muy grave es muy alto, ¿no? Más que una maratón en sí. Sí, pero con independencia de esto, lo que es muy importante es que la gente se conciencie, primero, de que el deporte es muy beneficioso, pero siempre y cuando se racionalice y esté adaptado a las capacidades físicas de cada sujeto. Y en segundo lugar, que ante la menor sospecha, y aunque no la haya a partir de cierta edad, conviene someterse a un chequeo cardiovascular para tratar de conocer el grado de salubridad cardiovascular o el problema que pueda surgir en base a los datos que se pueden obtener de ese examen. Bueno, estamos aprendiendo mucho hoy con el doctor don José Luis Palma, y ha citado ya la palabra desfibrilador. La hemos citado ya en varias ocasiones, y la cardioprotección. A ver, Nuña Azcona, desde BaySafe Pharmacy Industries, lo que están promoviendo es precisamente que en las carreras populares, bueno, yo creo que en muchos lugares debería existir, ¿no?, pero en las carreras populares haya desfibriladores. En ese estudio al que hacemos referencia también hace un ratito, decían que más del 60% de las carreras populares no están cardioprotegidas, es decir, no tienen un desfibrilador mínimo para poder atender casos, ¿no?, incidencias, ¿no?, coronarias sobre la marcha. Es correcto, y el dato es llamativo, pues sabemos que bueno, en el caso de parada cardíaca es imprescindible actuar rápidamente, y la única forma de salvar la vida, no siempre, pero en muchos casos, es con una RCP, es lo que se conoce como masaje cardíaco, y el uso de un desfibrilador. Y muchas carreras hoy por hoy no tienen desfibriladores, o básicamente tiene un desfibrilador en la meta, y no es suficiente. Son carreras que son muchos kilómetros de recorrido,
y repito, el tiempo es crucial, es decir, o se actúa en los 5 primeros minutos o las posibilidades de supervivencia bajan drásticamente cada minuto que pasa. De todas formas, antes también hacía referencia el doctor al asunto de la regulación. Yo no sé si aquí existe algún tipo de obligatoriedad por parte de los organizadores de eventos de tener este tipo de dispositivos, por ejemplo, cuando realizan una carrera, una prueba deportiva. No hay ningún tipo de regulación. Lo mencionaba antes por encima del doctor Palma. En España pues hay una heterogeneidad inmensa en lo que es la regulación en cuanto a la instalación, uso y formación de uso de los desfiladores. Cada comunidad autónoma tiene, bueno, algunas no tienen, cada vez son más las que van teniendo una regulación, pero no hay una homogeneidad, no hay un criterio para la instalación de desfiladores, pues ni siquiera en lugares públicos, tampoco lo hay, por lo tanto, en las carreras, pero es de lógica, por lo que decía el doctor Palma antes, de esa moda tan buena que es las carreras y los maratones, pero siempre y cuando haya un control. Pero de todas formas, incluso con ese control, esos chequeos médicos previos, hay un riesgo, conviene que haya esos aparatos salvavidas que, llegado el momento, pues marcan la diferencia, ¿no? A ver, pero yo quiero preguntar algo, antes de volver al doctor. Nuño, aquí, para que una carrera, por ejemplo, popular, se me ocurre, no sé, un organizador de una carrera que este próximo fin de semana pues vaya a realizar una, dice, hombre, a mí me gustaría tenerlo, pero es que esto me cuesta un dinero, ¿no? Sí. Esto cuesta un dinero y nadie me ayuda, lo típico, ¿no? Pues ayuda porque al final y al cabo yo estoy contribuyendo a la salud de los corredores. Aquí, ¿cómo se organiza, por ejemplo, desde B-Safe para que una carrera tenga desfibriladores no solo en la línea de meta, sino también durante el recorrido? Si hay más de uno, el coste pues también aumenta. ¿Cómo funciona? ¿El organizador de la carrera tiene que pagar a la empresa que es la que se encarga de fabricar o de distribuir los desfibriladores? ¿Cuánto costaría? ¿Hay opciones de que haya alguna ayuda, algún tipo de ayuda para los organizadores para que no les suponga tanto dinero? Como no están obligados a ello, pues muchos dirán, me lo ahorro, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es así. También es verdad que, no lo he señalado antes, hay que diferenciar entre las carreras federadas, ¿no?, cubiertas por la Federación Española de Atletismo, y las que no. Entonces, en esas carreras sí hay una serie de requisitos. Lo que sí es verdad es que nunca es suficiente el número de desfiladores. ¿Por qué? Porque en las federadas sí que hay, sí. Está establecido por parte de la Federación que tienen que ver... Desfiladores, sí hay unos requisitos de seguridad que se cumplen, pero hay muchas otras carreras que no. Y es más, en los maratones pues la gente tiene cumple unos requisitos que en las carreras populares que se apunta a todo el mundo, sí, pues no tienen esa preparación, ese entrenamiento ni esos chequeos que comentamos. En cuanto a la pregunta que comentas, para cardioproteger carreras, nosotros lo hacemos gratuitamente. Tenemos un proyecto social que se llama Proyecto Más Vida, y lo que hacemos es promover la cardioprotección, intentar difundir sobre la importancia de tener esa formación en RCP, reanimación cardiopulmonar, y en disponer de desfiladores pues en cada esquina, si es posible, pues como hay cada vez más en otros países, y en España estamos pues todavía muy alejados, ¿no? Que el desfibrilador como tal sí que tiene un coste, pero vosotros lo que hacéis es financiarlo. Lo donamos para la carrera de forma gratuita, y damos una pequeña formación efectivamente a los voluntarios que van a tener esos desfiladores, y lo que hacemos es lo donamos de forma gratuita. Para cubrir esa carrera. Entonces lo estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo, y pues que cada vez hay más sensibilización, y las carreras cada vez más se suman a equipar de esos equipos para, pues si llega el momento de tener a alguien en parada, pues poder usarlo, ¿no? Y tenerlo en el momento preciso y en el... ¿Cuántos desfiladores podéis dejar, por ejemplo, para una carrera de 5.000 corredores? Pues podemos dejar 10 desfiladores. ¿Hasta 10 desfiladores? Sí, sin problemas. O sea, que ahora mismo, si nos está escuchando un organizador de una carrera... Y es que pensaba, porque en otras ocasiones cuando hemos hablado de esto nos han dicho, no, es que cuestan 1.000 no sé cuántos euros y demás, y tenerlo. Ahora, vosotros, gracias a través de B-Safe, si os llaman, se pueden... Lógicamente tienen un coste, pero repito, para las carreras lo hacemos de forma totalmente gratuita. Es decir, es una donación temporal. Sí. Y lo que queremos es promover la seguridad de estos eventos, de estas carreras. Entonces, el que quiera que nos contacte... ¿Tienes dónde pueden contactar? ¿En un teléfono? No, una página web donde pueden encontrar contacto. Sí, en la página B-Safe, que es www.b-safe.es,
Y si no, BSafe.es, B-medio SA, FE. Y un teléfono, a ver, pues alguien. ¿Pero cualquier carrera de España? Cualquier carrera en España. Ver, tenemos presencia a nivel nacional. Un número de teléfono, bueno, están buscando por aquí. Sí, bueno, el 91-082-0136 y luego también tenemos un 902. 902. Bueno, Sí. ahora nos lo dirás, no te preocupes. Muy bien. Doctor, para ir cerrando también, lo que decía Nuño Azcona, ¿es cierto eso de que tener un desfibrilador cerca puede salvar vidas en un alto porcentaje en caso de que ocurra un incidente coronario o no? Hombre, yo no puedo estar más de acuerdo con Nuño, además de la Fundación Española del Corazón y BSafe tienen una estrecha relación de cooperación. Lo que decía de las carreras es verdad, hay algunas que no tienen ningún tipo de cardioprotección y en muchos países se ha demostrado que el uso racional y efectivo del desfibrilador salva vidas, y además bastantes. Hay un programa holandés, es una iniciativa holandesa que está tomando cuerpo en toda Europa y en el cual la Fundación Española del Corazón participa, que ellos le han llamado la Europa de los salvadores de vidas, con un programa muy concreto que ellos han llamado el concepto de los 6 minutos críticos, porque en la parada cardiocirculatoria el tiempo es absolutamente vital. Si se pasan 3 o 4 o 5 minutos, las posibilidades de recuperar no ya el corazón, sino el cerebro son muy escasas y, por tanto, el paciente muere en coma cerebral, aunque el corazón se haya recuperado. Pero es cierto lo que decía Nuño, hay una disregulación en cuanto a lo que debe ser la implantación de desfibriladores en aquellos sitios donde existen grandes masas poblacionales y bueno, en este país está todo bastante mal regulado. Comunidades autónomas como Andalucía, como Canarias, como Asturias, como el País Vasco, como Cataluña, pues ya por ley tienen una serie de requisitos que se deben de cumplir con respecto a los desfibriladores, pero en el resto de España no. Por ejemplo, en Madrid no tenemos ninguna regulación respecto a la instalación de desfibriladores. Y le voy a dar un dato que es muy elocuente. En nuestro país, desgraciadamente, fallecen alrededor de 30 o 35 personas al año por quemaduras, por incendios, y sin embargo es obligatorio la colocación de extintores de incendios en la mayoría de los sitios públicos, ¿no? Además, están marcadas las distancias, está todo súper regulado, el volumen, todo está perfectamente regulado y además son muy eficaces estos extintores de incendios. Y sin embargo, frente a esas 30 muertes anuales por quemaduras, pues se producen 30.000 muertes anuales por parada cardiocirculatoria. Y entonces, mientras que en Francia o en Alemania disponen en todo el país de más de 100.000 desfibriladores instalados, nosotros no llegamos ni a 10.000. Y por tanto hay que alertar y hay que dar continuamente la llamada de alarma ante las autoridades sanitarias, fundamentalmente, para que se promuevan leyes que obliguen a la instalación de estos desfibriladores. Don José Luis, es que se nos acaba el programa, se nos acaba el tiempo, perdón, se nos acaba, pero la verdad es que es muy interesante todo lo que está contando. Antes de que fibrilemos, vale. Pues nada, que les vaya todo muy bien. Perfecto. Y gracias porque son ustedes los medios de comunicación, digamos, las cajas de resonancia que a los que estamos en estos menesteres pues nos ayudáis tanto. José Luis Palma, subdirector de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y Adiós. Nuño Azcona, director general de BSafe, Almas Industries. ¿Tienen el teléfono ya rápidamente? Sí, es la web www.proyectomasvida.com. Proyectomasvida.com. Y si no, el Perfecto. teléfono 902-07-0290. Proyectomasvida.com. Gracias, don Nuño. Encantado. Ha sido un placer, ha sido un placer. Igualmente.